Hola, bienvenidos a otro capítulo de Reseñando Ando. Hoy les voy a hablar de La Dimensión Desconocida o de Twilight Zone. Esta fue una serie de antología creada por Rod Serling en el año 1959. La serie contaba historias de ciencia ficción, terror y fantasía. Y fue muy innovadora para su época. La serie no solo quería estimular intelectualmente a la audiencia, quería ver si podía derribar los límites de lo antes visto en la televisión en términos cinematográficos, de actuación, inclusive de guionismo. La Dimensión Desconocida se ha vuelto una serie muy influyente y debo de admitir que muchos capítulos de la serie original todavía siguen siendo muy buenos y entretenidos. La serie de Twilight Zone ha intentado ser revitalizada varias veces durante los años, con diferentes resultados. Hubo una versión en los 80, otra en los 2000 e inclusive en el 2019 Amazon Prime sacó una nueva serie y sí fue renovada para una segunda temporada. Pero antes de todos estos intentos de volver a sacar la serie con un lente más nuevo, se creó una película en 1983 sobre esta misma serie. De esta película les voy a hablar hoy y también les voy a contar de cómo aterrorizó mi infancia. En 1983 Steven Spielberg quiso hacer una película basada en esta serie que tanto le gustaba, que era La Dimensión Desconocida. No solo fue director de uno de los cortos, sino que también fue productor. Él y otros directores muy famosos se unieron para hacer 4 cortos basados en la serie de The Twilight Zone. El primer corto fue dirigido por John Landis, el mismo director de Un hombre lobo americano en Londres. El corto se llama Time Out y trata sobre un estadounidense racista que recibe una cucharada de su propia medicina en maneras un poco mortales. El segundo corto es dirigido por Steven Spielberg y se llama Kick the Can. Es protagonizada por el actor de Resplandor, Scatman Crowther. Kick the Can es un remake de un episodio de The Twilight Zone que se trata de cómo unas personas de tercera edad que viven en un asilo se dan cuenta de que pueden a través de un juego volverse más jóvenes. El tercer corto es dirigido por el director Joe Dante, que es el mismo que dirigió las películas de los Gremlins. El corto es un remake del episodio llamado It's a Good Life, sobre un niño que tiene poderes para manipular la realidad. Un corto del cual ya hablé en mi reseña de Una historia sin fin. El cuarto corto es dirigido por George Miller, el director de Happy Feet y Las brujas de Eastwick. Y se trata de un hombre que tiene miedo a los vuelos y nota que hay una criatura extraña que está amenazando con destrozar las turbinas del avión en el que él está. Ahora les voy a contar mi historia con esta película. Yo estaba en primero de primaria o en el último año de kinder cuando en la noche estaba con mi mamá y pasaron esta película en la tele. Yo solo vi el último corto, que es la historia de este hombre paranoico que le tiene miedo a volar y que de repente se encuentra en el avión en el que él está a este monstruo que quiere derribar el avión. Y yo me quedé encantado con lo que estaba viendo. Todavía era muy joven para saber lo mucho que podía hacer una muy buena cinematografía y una muy buena actuación. Pero yo solo veía una historia con mucha acción y aventura. Cuando acabó el corto, también acabó la película y yo tenía ganas de más. Estaba totalmente anonadado con la película y con el concepto, porque yo oía al narrador hablar de esta dimensión desconocida y le preguntaba a mi mamá y me decía que era esta dimensión en la que podías cruzar de un momento a otro sin darte cuenta. Y si cruzabas y entrabas a la dimensión desconocida, tenías enfrente de ti varias aventuras de ese índole donde había monstruos, pero estos monstruos te dan ganas como de observarlos, de saber qué está pasando y de indagar y cuestionarte. Y eso lo mezclamos con que yo desde chiquito siempre he sido una persona muy curiosa. Lo quería preguntar más de dónde venían estas criaturas, de qué era esto de la dimensión desconocida. Entonces me quedé encantado con el concepto de la dimensión desconocida de Twilight Zone. Estaba el juego de Disney que me hizo que me gustara más la idea de Twilight Zone. Regresando a la primaria, un día una maestra que yo tenía
nos decidió contar una historia de un capítulo de la The Twilight Zone, y ahí es donde me enteré de que antes de la película era una serie. Y la maestra nos contó la historia de un episodio que se llama Por fin tengo tiempo o Time Enough at Last. Y lo recuerdo bien, no la pudo acabar en la clase y me la terminó contando a mí solo porque yo estaba con estas ganas de saber qué estaba pasando. Y básicamente me contó esta historia de este viejito que le encantaba leer y de repente entra a una biblioteca y se da cuenta que hay un sótano escondido, y mientras se mete al sótano hay un bombardeo nuclear dentro de su ciudad que deja a todos muertos menos a él, que estaba en el sótano. Y una vez que sube y se da cuenta de todo eso, dice, bueno, tengo todos mis libros y voy a estar solo, pero voy a estar leyendo. Y de repente que rompe sus lentes accidentalmente, y como Lamis dijo, y se queda solo, atrapado en la dimensión desconocida. Igualmente me quedé muy intrigado por esas historias que no necesariamente tenían un final feliz. Esto era un nuevo concepto para mí, porque antes te contaban historias de terror, pues siempre tenías la idea de que podías escapar, ¿no? Del monstruo, o que si hacías algo bueno, el monstruo no te iba a atacar a ti. Pero estos nuevos conceptos de finales que no siempre todo sale bien, me dejó muy intrigado desde chico. Quiero remarcar que no asociaba The Twilight Zone con el terror. Para nada, yo era un niño muy miedoso, pero la idea que yo tenía de esta serie de The Twilight Zone eran más como elementos de fantasía y de misterio. De este misterio a lo desconocido que tú quieres saber qué pasa, quieres seguir indagando. Entonces, con esto en mente, le pregunté a mi papá que si por favor me podía comprar la película. Entonces fuimos a Mix Up, la ordenamos porque Mix Up antes, si no tenía la película en la sucursal, la podías pedir. Me esperé y cuando llegó la película estaba tan emocionado que ni la quise ver con mis papás cuando llegan a trabajar. Simplemente me subí, prendí la DVD y empecé a ver la película. Aquí es donde se viene lo interesante. Además de los 4 cortos, la película tiene un prólogo dirigido por John Landis. Este prólogo se trata de 2 amigos que están en una carretera hablando y de repente se les va la música y empiezan a contar historias de terror. Hablan de la serie de Twilight Zone, de cómo les da mucho miedo. De hecho, uno de los actores apareció en Los Cazafantasmas. Y de repente el actor de Los Cazafantasmas le dice al amigo como, oye, ¿y quieres ver algo que sí da miedo? Y como en el jugueteo de que sí se están intentando asustar y contar historias de terror se estacionan. Parece que va a contar un chiste o algo así, o le va a hacer una broma. El amigo se voltea cuando dice, ¿quieres ver algo que da miedo? Se voltea un segundo. Y cuando voltea de vuelta para ver a su amigo, se ha transformado en este monstruo y mata a su amigo. Y así empieza la película. Yo cuando vi eso me quedé así. Y corrí rapidísimo para apagar el DVD y quitar la película porque me dio mucho miedo eso. Les debo decir que esa era la primera vez que yo había visto en lo que el género del terror es llamado un jumpscare, que es cuando en las películas de terror te ponen un ruido súper fuerte y a una criatura así que te haga boo a la cámara para que tú brinques. Entonces era la primera vez que yo había visto algo así y dije, no, ¿sabes qué? No quiero esto. Entonces quité el DVD. Cuando llegó mi papá a la casa y quería ver la película conmigo, yo estaba con este llanto tan irracional y apanicado. No quiero ver esta película. Y me encerré en un cuarto. Mi papá se terminó frustrando tanto que rompió el CD en 2. Y yo ahí llorando en un cuarto solo que no quería ver la película. Y ya nunca la vi hasta esta semana. Resulta que una vez que ya me decidí ver la película esta semana, me enteré de un chismesote del rodaje de esta película que la verdad no me lo esperaba. Se los voy a ir contando mientras doy mis reseñas de cada uno de los cortos. El primer corto, Time Out, fue dirigido por John Landis.
y el actor principal se llamaba Vic Morrow. Y este corto se trata de este estadounidense blanco que llega frustrado a un bar con sus amigos a desahogarse porque un judío fue ascendido en su trabajo y él se quedó en su mismo puesto. Y empieza a tener como este desahogo y empieza a decir estas cosas muy racistas e hirientes que la verdad, con todo lo de Black Lives Matter, sigue siendo muy actual estos temas de racismo en Estados Unidos. Pero total, empieza a decir estos comentarios insensibles hacia los afroamericanos, judíos, hasta todos los grupos minoritarios, hasta que unos afroamericanos del mismo bar le dicen que por favor se calle. Entonces el frustrado se retira del bar y cuando sale del bar, mágicamente cruza a la dimensión desconocida y es transportado a Alemania nazi, donde los nazis creen que es un judío. Entonces él huye y de un momento a otro él termina en Estados Unidos de nuevo, pero ahora está junto con los del Ku Klux Klan y lo quieren quemar porque creen que es un afroamericano. Entonces él termina huyendo, avienta un lago y cuando sale del lago, mágicamente de nuevo es transportado a Vietnam, cuando Estados Unidos estaba teniendo la guerra de Vietnam. Y de nuevo los soldados estadounidenses lo confunden con un vietnamí y le empiezan a disparar. El corto termina con que regresa a Alemania nazi y lo mandan a un campo de concentración a morir. Cuando ves el corto sí se siente como que la resolución está un poco floja. Lo sientes como mucho esta fantasía de venganza, pero no aprende nada el protagonista. Al final sí lo castigan por lo que hace, pero no hay como esta moral de ok, ya entendí lo que les pasaba a estos grupos minoritarios y por qué es malo seguir discriminándolos. Entonces ya después cuando te estás leyendo detrás de cámaras, resulta que el final del primer corto era muy diferente. Terminaba rescatando este señor a dos niños vietnamíes que los iban a disparar y gracias a este acto de empatía hacia los demás logra regresar al mundo actual. Pero hubo un accidente en el set de cuando estaban rodando esta escena con un helicóptero y resulta que el helicóptero terminó degollando al actor Vic Morrow y a uno de los niños que estaban en la escena, y al otro niño que estaba con ellos el helicóptero lo aplastó y lo mató. Esto causó mucha controversia alrededor del filme. Resulta que el director John Landis ni nadie de la producción recibieron consecuencia legal porque fue una falla, no está en control de nadie, pero al final del día Steven Spielberg terminó muy destrozado por esa experiencia porque él era productor y él, como ya habíamos visto, no sé, en películas como Jurassic Park o Indiana Jones, a él le gustaba mucho trabajar con niños. Entonces como que toda esta experiencia negativa hizo que ya perdiera todo el amor que le tenía a este proyecto y por eso terminó produciendo el corto que produció. El segundo corto es Kick the Can, que es de este asilo de ancianos que justo llega este residente que tiene poderes mágicos y les dice que los anima a todos los residentes del asilo que jueguen un juego de patear la lata en la noche para poder como recordar esos momentos de su infancia. Entonces cuando en la noche los que se animan a jugar mágicamente se vuelven niños. Entonces empiezan a hablar de que pues ya son niños, es lo que querían, ser más jóvenes. Te empiezan a dar la lección de que pues ya nosotros ya hemos vivido, no queremos volver a vivir todas nuestras experiencias, ya las vivimos por algo y estamos contentos en tener la edad que nosotros ya tenemos. Corto cuando lo ves, sí es como muy Steven Spielberg, de que te da estas lecciones de vida, que la musiquita está toda bonita, pero después te preguntas de que si esto queda con The Twilight Zone. Y lo curioso es que sí es un remake de un episodio viejo de La Dimensión Desconocida. La verdad no es mala idea querer, como The Twilight Zone, la serie original, tenía episodios que cubrían géneros diferentes,
que no todos eran de terror, había de ciencia ficción, fantasía e inclusive estos que trataban con estos elementos de la magia en la vida real y estaban hechos, como dije al principio, más que nada para estimular intelectualmente a la audiencia, no tanto para asustarlos. Entonces sí considero que es una muy interesante idea intentar poner en esta antología, representar a la serie en total, una historia que no sea puro de terror o mucho de ciencia ficción. Sin embargo, esta sí es una de las historias más flojas por eso. No floja en el sentido cinematográfico con los actores, no, para nada. Está bien construido en el aspecto técnico. Más bien que no es de las historias que va un paso más allá. Solo te encargan de decirte esta lección de que una vez que ya llegues a viejo, es muy importante conservar esta mente joven. Y aunque es una muy buena lección que puede aplicar ya para todas las edades, de que siempre mantener esta alegría y este pensamiento infantil dentro de ti, aunque ya seas mayor, no va más allá y se queda, a comparación con las demás, un poco plana y por eso de que es como muy alegre, si te quedas como de que no encaja con los demás cortos. Pero afortunadamente los dos primeros cortos son los dos más flojos y después los últimos dos un incremento de calidad sustancial. Yo creo que si hubiera visto esos dos cortos de niño me hubieran encantado. Tercer corto, que es el remake de It's a Good Life, fue dirigido por John Dante. Es protagonizada por la actriz Kathleen Kinlan y de hecho sale la actriz que hace la voz de Bart Simpson, Nancy Cartwright. Yo ya había visto antes el episodio original de It's a Good Life, que es esta historia muy sombría de este niño que puede manipular la realidad, que transportó a todo su pueblo a otra dimensión donde todo lo que él quiere se vuelve real, y es muy terrorífico porque ni pueden pensar mal del niño porque el niño se va a dar cuenta de que están pensando mal de él y los va a matar o los va a transformar en algo terrorífico. Y la historia a este hincapié de que como es un niño y nadie lo puede controlar, es muy peligroso. Pero el remake está con esta premisa y la lleva a un lugar donde, en mi opinión, es más interesante. El remake va de esta profesora de primaria que se está mudando alrededor de los Estados Unidos, que llega a un pueblo y de repente por unas situaciones choca a la bicicleta de este niño que puede manipular la realidad, pero ella no lo sabe. Entonces, como le arruinó la bicicleta, la maestra le ofrece manejarlo a su casa. Una vez que está dentro de la casa, nota a sus papás, a su hermana y a un tío que están ahí, que están actuando de manera muy extraña y como que algo no encaja. De que están diciéndole al niño como ay, felicidades a todo, que lo están elogiando. Más con eso de que el niño antes en el coche les había dicho que sus papás no lo quieren en verdad. Entonces, después de unas situaciones, la maestra se da cuenta de que esas personas encerradas en su casa no son sus papás reales, ni sus familiares reales, sino que son otras personas como ellas que fueron atraídos a esa casa por manipulación del niño y que ya no pueden salir y que están aterrorizados porque él puede desear lo que sea y se va a volver realidad. Entonces, cuando hacen enojar al niño, ahí es donde se pone muy interesante el corto. El corto usa uso de animatrónicos. El niño desea que, no sé, que los Looney Tunes se vuelvan realidad. Estos Looney Tunes como monstruosos. Y por medio de los animatrónicos, el corto como los trae a la vida. Y la verdad son unas secuencias muy divertidas de ver. Creo que si lo hubiera visto de niño no me hubiera dado miedo porque sí era como obvio es obvio que son animatrónicos. Una combinación del set, las luces, la cinematografía. Lo encuentras muy entretenido todas estas secuencias de eventos. Hasta que al final el niño se desespera y dice ya no deseo que nada. Desaparece de la faz de la tierra a las personas que tenía en su casa y solo queda la maestra y el niño en medio de la nada. Y la maestra
le ofrece adoptarlo solo si él mantenía sus poderes a rayas y que juntos iban a aprender de sus poderes. La maestra de primaria no solo se iba a volver su maestra, pero también aprendiz del niño. Entonces el corto termina siendo como esta especie de origen de superhéroe y tiene un final feliz. La maestra y el niño ya se escapan y se mudan juntos y el niño usa sus poderes para el bien. Es un corto extremadamente divertido de ver. Y esto nos deja con la última historia, por George Miller, que curiosamente es el director de Happy Feet. El actor principal es Jude Lithgow y les debo decir que él se lleva el premio mayor de la mejor actuación de toda la película. Nos convence tanto de que es esta persona que tiene fobia a volar y que está completamente aterrado. Lo vemos y al principio está sudando, está encerrado en el baño tomándose calmantes y ya cuando lo logran sentar, voltea a la ventana y ve que hay un monstruo que está rasgando las turbinas y aventándole cosas para que dejen de funcionar. Este monstruo es en la historia original es un gremlin, que si no sabían, en la Segunda Guerra Mundial decían que los gremlins llegaban y derribaban los aviones, que los hacían que no funcionaran. Eso se basa en la historia. Pero el chiste es de que empieza a hacer un escándalo el señor, pero nadie le cree porque como él tiene fobia a los vuelos y ya lo habían visto muy nervioso, piensan que se lo está imaginando. Entonces él también, entre esto de que chance me lo estoy imaginando, pero chance no. Curiosamente, este corto también tiene un jumpscare, que de repente le convence a encerrar la ventana del avión y cuando la vuelve a abrir está el monstruo viéndolo a la cara. Pero tienen dos efectos muy diferentes. El prólogo, lo único que el efecto del jumpscare era para asustarte. La secuencia del último corto te quedas, puedes dejar de ver los sucesos que pasan gracias a la cinematografía, porque te avientan al monstruo, pero justo después de eso, antes de que tú puedas brincar, te ponen la cara del señor que se avienta de su asiento y se empieza a correr, pero que los demás del avión lo atrapan y lo echan al suelo para calmarlo y la cámara se enfoca en su cara, haciendo que esta secuencia sea altamente memorable. Es unos movimientos de la cámara que hacen que para mí hacen que el último corto sea el mejor de toda la película. Al final del día, como justo había enfrente de él un trabajador del FBI de Estados Unidos en el avión, él toma la pistola y a pistolazos rompe la ventana y se avienta y lo empiezan a agarrar para que no se salga del avión y le empieza a disparar al gremlin. Y en eso el gremlin se acerca a él como ya me arruinaste mis planes porque justo ya iban a aterrizar. Le agarra la cara así de que ya cálmate y le dice así no. O sea, dándote a entender de que esta criatura no sabes qué es, pero es inteligente y de repente ya se va volando la criatura y ellos se estacionan. Ya cuando ya lo tienen como amarrado para llevarlo a un psiquiátrico al señor, porque él dice es que yo salvé al avión, lo salvé del monstruo, y ya cuando lo van a tachar de loco, ven las personas de mantenimiento y todos los demás del avión que efectivamente había algo que estaba rasgando y dañando las turbinas del avión. Con eso acaba el último corto, que el señor se está yendo al hospital y justo aparece el mismo actor de los cazafantasmas que apareció en el prólogo, que es el que maneja la ambulancia y le pregunta, oye, ¿y quieres que te enseñe algo que en verdad da miedo? Y con eso te ponen la canción icónica de Twilight Zone y así acaba la película. Eso fue The Twilight Zone The Movie, la película que me causó ese miedo en la infancia. Ya la vi y no sé si lo pueden notar por mi voz o mis expresiones, porque los últimos dos cortos me encantaron de esta película. Si la película hubiera sido con los primeros dos cortos, así toda la película igual, yo creo que hubiera sido algo muy terrible. Inclusive Rod Serling, el creador original de The Twilight Zone, cuando vio la película dijo que cómo era posible que los primeros dos cortos fueran tan
X, en especial cuando esos eran los cortos con los directores de más renombre y que los últimos dos, que eran los directores que no tenían tanto éxito y fama como los dos primeros, fueran los cortos más entretenidos. Y yo estoy de acuerdo. Los últimos dos cortos hacen que esta película sea recomendable, ya que te enseñan cómo si mezclas estos elementos de terror, fantasía y ficción, puedes lograr algo muy impresionante. Muestra que puedes jugar con estos géneros y puedes conseguir no perturbar a la audiencia, sino hacer que se transfixe y se quede encantada de ver lo que está pasando. Puedes jugar con el género del terror de esa manera, hacer que las personas no quieran cerrar los ojos, sino que quieran tenerlos bien abiertos para ver qué pasa. Y eso para mí es la magia de The Twilight Zone. ¿Y por qué me gusta mucho este tipo de historias? De historias donde hay elementos supernaturales, pero quieres saber qué está pasando, quieres quedarte leyendo, quieres quedarte viendo la historia, te despiertan estos sentidos de curiosidad. Por eso me gusta mucho The Twilight Zone y por eso yo creo que los últimos dos cortos son extremadamente recomendables. ¿Y saben algo? Sí les recomiendo esta película, aunque los dos primeros cortos son los más débiles, no son lo peor. Son entretenidos al final del día, entonces yo digo que sí vale la pena echarse esos dos primeros cortos que no duran tanto para ver los dos últimos que sí valen mucho la pena. De nuevo, yo creo que si de niño yo hubiera visto esa película completa, puede que sí me haya quedado encantado. Así como yo estoy feliz, como conquistar algo. Conquistas el miedo de tu infancia y es una experiencia que yo tuve esta semana que la verdad me pareció extremadamente grata. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho este capítulo de Reseñando Ando. Por favor, si tienen algún libro, alguna película, alguna serie, algún cómic que quieren que yo reseñen, déjenlo en los comentarios que vienen muchos videos más. Y por favor suscríbanse al canal, no se van a arrepentir. Muchas gracias por ver este video de Reseñando Ando. ¡Hasta pronto!